Hola amigos, saludos, ¿qué tal están? En alguna ocasión escuchamos decir que alguien está cargando una batería con una fuente ATX, una fuente de ordenador o computadora. Pero realmente no se puede realizar una carga de batería con la tensión que nos proporciona lo que es la fuente ATX, que son 12 voltios o vaya que quizás pueda subir algunas veces hasta 12,3 voltios. Pero para realizar la carga correctamente de una batería debe llegar a una tensión sobre 13,5 voltios aproximadamente, puesto que si no la tensión de la fuente que es inferior lógicamente no puede llegar a conseguir la carga de la batería. Hay una solución para poder subir la tensión que nos produce la fuente de alimentación, la fuente ATX, y es de una forma muy fácil. La placa de control lleva un circuito integrado que es el encargado de controlar la amplitud de onda de la corriente para controlar la tensión. Con una resistencia fija y una variable podemos conseguir la regulación hasta llegar a los 13,5 voltios. Aquí vemos la fuente de alimentación. Vemos dos circuitos integrados y este que está aquí es el circuito integrado controlador de tensión. Aquí es donde debemos realizar la conexión. A continuación vamos a ver cuál es la operación que debemos realizar. Aquí vemos un esquema donde vemos cuál es la operación que debemos realizar para modificar la tensión o elevar la tensión hasta 13,5 voltios. Aquí vemos el circuito integrado controlador de tensión o chip controlador de tensión, que en el caso de nuestra fuente ATX es el KA7500. Y la operación que hay que realizar es muy fácil. Es colocar sobre la patilla número 1 una resistencia de 10K y en serie con la resistencia de 10K colocamos un potenciómetro de 50K. Puede ser de 22 hasta 50, pero en este caso lo vamos a hacer con 50K y vamos regulando la tensión hasta que llega a los 13,5 voltios aproximadamente. Posteriormente, si no queremos dejar el potenciómetro en el circuito, podemos colocar una sola resistencia por el valor total o colocar una resistencia en serie con la resistencia de 10K. Bien puede ser una resistencia fija o una resistencia variable tipo trimmer, que se queda
fija, o sea, sin botón, sino que se regula con un destornillador. Simplemente colocando la resistencia fija y otra variable, o sea, con un valor de resistencia, se varía la tensión a la salida de la fuente ATX. En el caso de nuestra fuente, repito, el chip o integrado es el KA7500. Pero si tenemos una fuente con el TL494, la operación es la misma. Se utiliza también la patilla número 1 y los mismos componentes. Y en el caso que el chip o circuito integrado sea el SC6105, pues también usaremos los mismos componentes, pero en este caso el chip es de 20 patillas y la conexión, en vez de ir a la patilla 1, iría a la patilla número 16. Aquí tenemos la resistencia de 10K, marrón, negro, naranja, oro es la tolerancia, y podemos soldarla directamente sobre la patilla. Aunque yo prefiero soldar el cable y en el otro extremo soldar la resistencia. Ahí quedó soldada la resistencia y a continuación realizamos la soldadura en el circuito integrado o chip, que es el controlador de tensión. Es un poco difícil, pero hay que intentarlo. Patilla primera. Y ya quedó el cable soldado en la primera patilla. Ahí está, ha quedado muy fuerte. Primera patilla. Y a continuación utilizamos un potenciómetro, aunque es un potenciómetro doble, pero vamos a utilizar solamente la parte superior. Vamos a soldar la resistencia
a la parte central del potenciómetro. Y a continuación vamos a usar un cable negro aquí está el cable negro y soldamos en este extremo del potenciómetro. Y aquí veis que hemos completado la operación para poder llevar la tensión de salida hacia los 13,5 voltios. Aquí vemos la fuente de alimentación ATX conectada a la red. Aquí están las dos resistencias, la resistencia de 10 y el potenciómetro. Aquí el puente entre el cable negro y el verde para poder arrancar, y aquí tenemos 3 cables amarillos y 3 negros, que el cable amarillo es el cable de 12 voltios y el negro es el cable negativo. Tenemos el multímetro en la escala de 20 voltios de corriente continua y vamos a poner en funcionamiento la fuente de alimentación. Vemos 12,87 voltios porque tiene la resistencia de 10 kiloohmios conectada y el potenciómetro está a 0. Vamos subiendo el potenciómetro ya estamos en 13 voltios, 13,23, 13,52,53 y ahí puede quedar fijada la tensión de salida. A continuación desoldamos el potenciómetro y medimos resistencia en 20K, por ejemplo, para saber
la resistencia a la que ha quedado regulada el potenciómetro, aproximadamente 13,50. Aquí tenemos una resistencia variable y vamos a intentar de buscar un valor parecido. Unos 13,5 kiloohmios. Ahí quedaría. Y luego podemos regularla. Aquí va el cable negativo, el negro. Y aquí va la resistencia. Cambiamos a tensión, 20 voltios en corriente continua y medimos tensión una vez que pongamos en marcha la fuente de alimentación. $13,63. $56, $53, $52 y ahí podría quedar. Podemos usar una brida hay que tener cuidado que tiene tensión. Ahí, y ahí quedaría la resistencia variable y la resistencia fija fijada mediante una brida, y tenemos la posibilidad de poder regular. Espero, como siempre, amigos, que os haya gustado el vídeo y gracias por vuestra atención.